31 de octubre 2023, querido hermano, y hoy me dirijo así a ti, amigo católico. Quizás tú no eres Martín Lutero, que en su tiempo fue un monje católico agostino, pero hoy puede ser el día en cual veas cosas de tu fe católica que quizás no sabías y que han sido horrores durante la historia y también han sido horrores de corte bíblico. La Iglesia Católica, más oficialmente, tiene su origen en el 312, cuando Constantino, el emperador, en una guerra contra Magencio, antes de la batalla del puente Milvio, tiene una visión en el cielo donde dice: In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Se dice que vio una cruz y se dice que eso fue lo que motivó a que él parara la persecución contra la iglesia cristiana y la adoptara con la romana, con Roma y sus creencias, y ahí nació la Iglesia Católica. Sí, este es el origen más cercano de la Iglesia Católica y no con Pedro como primer papa. Recordemos que ya hemos visto que decir que Pedro es el primer papa es una cosa muy inconsecuente de la Iglesia Católica. Porque si Pedro del siglo I fue el primer papa, ¿cómo puede ser que el segundo haya sido Gregorio I en el 590? Cuando vemos que cada vez que muere un papa, llega otro y otro y otro inmediatamente, con el famoso humo blanco. Si Pedro fue el primer papa, ¿cómo puede ser entonces que el catolicismo enseñe que el papa es infalible, que no falla, que no se equivoca? Si en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, vemos como Pedro erra y es reprendido por el apóstol Pablo. Si nunca falla el papa, ¿cómo puede ser posible entonces que Pedro haya dudado cuando tenía que ir a donde Cornelio también? Cuando dice: oh, ustedes saben, los judíos, cómo nos es grato estar con los gentiles. Si Pedro, y escúchalo bien, ojo, escúchalo bien, si Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, y dice Mateo capítulo 8, si no me equivoco, sí, 8:14, Pedro era casado. ¿Por qué entonces los papas hoy no se casan? Y Pedro era el primer papa. ¿Cómo se entiende aquello? Algunos horrores de la historia católica del año 1094 al 1270 estuvieron las famosas 7 cruzadas, Guerra Santa. El nombre oficial de la Iglesia Católica es Iglesia Católica Apostólica Romana, pero de alguna forma nunca nombran que son romanos. Qué extraño, ¿no? Enseñan el bautismo, que el bautismo limpia pecado original y hace miembro de la Iglesia Católica, pero nosotros podemos ver en Romanos 6, del 3 al 10, cuál es el verdadero bautizo. Tenemos varias herejías de ellos, como la Eucaristía, que se dice que viene de Egipto, de Osiris, y la falsa enseñanza de la confirmación, de que ahí se recibe el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, 38, en 5, 32, en Juan capítulos del 15 al 17, cómo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. También vemos que establecieron el Ave María, que en el famoso Dios te salve, contradice exactamente de que María es intercesora por nosotros. Ella también requiere un Salvador, ¿no? Lucas 1, 46, 47. Anota estas citas, pausa el video, querido amigo católico, revísalo. Está también en tu Biblia de Jerusalén, o la Nácar Colunga, o la Biblia latinoamericana. Tanto en la versión protestante también está. Sigamos. El Papa Inocencio dijo que el Papa juzga a todos, pero nadie lo juzga a él. ¿Y qué es lo que dice Hechos 17:31? Para revisarlo, ¿no? Bueno, dicen que otros datos más. El Vaticano, dicen que se realizó, está construido donde masacraban cristianos. Qué inconsecuencia, ¿no? En el año 998 se inventa no comer carne en Semana Santa, con una clara motivación de no comer, de poder vender más pescado, por convenios que dicen había en la época. Leamos 1 Timoteo 4, 1, 3, 1 Corintios 10, 25. Durante las cruzadas y las inquisiciones y otras intervenciones católicas, 68 millones de personas murieron. Increíble, ¿no? Años 600 después de Cristo instauran misas en latín, pero la Biblia está escrita en hebreo y griego, pero ellos ponen todo en latín. Casi nadie entiende la Biblia. Frenaron el acceso al pueblo de la Biblia. Increíble, ¿no? Escuchen esto: año 1641, los jesuitas ordenan a los católicos de Irlanda fingir amistad con los protestantes, y un 31 de octubre a las 4 de la mañana dan una masacre de 40.000 protestantes masacrados tras haberles dado previamente regalos de paz, de amistad. Lo mismo que el caballo de Troya, cuando le regalan el caballito en señal de paz, etc. Y luego arrasan la ciudad. Así de canallas fueron
estos antiguos católicos. Increíble, ¿no? Y muchos emperadores, y esto es curioso, mire, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Vitelio, Tito, Domiciano, fueron emperadores romanos y persiguieron cristianos siendo césares. Entonces, ¿cómo se puede entender que la iglesia cristiana, la iglesia católica romana, sea la iglesia de Dios, de Jesucristo, si cuántos mártires cristianos hay? Nerón en el año, también se dice que él fue el que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, de que ellos fueron los que quemaron la ciudad. El emperador romano odiaba a los que seguían a Cristo, éramos odiados por él. ¿Y cómo, en qué momento pasa de que tú, aquel que odias después, ¡fum! Ahora estos son tus amigos, son tu señal de adoración? ¡Qué rato! Bueno, Jesucristo hay que recordar que nunca estuvo en Roma. Pedro tampoco estuvo en Roma, aunque algunos dicen por ahí que sí se estuvo persiguiendo a Simón el mago, evitando todo lo que era la simonía. Pero bueno, en fin, vamos a ver unos datos interesantes. Miren, el Salmo 51.5 y Hechos capítulo 16, el 31 en adelante, cuando la familia del carcelero es utilizada por los católicos para justificar el bautismo a los infantes. Pero nosotros tenemos claro que, que para ser bautizado hay que arrepentirse. Y un bebé no tiene la capacidad ni siquiera de decir la palabra arrepentimiento. Ni siquiera razona lo que es un arrepentimiento. Ni siquiera razona en su entorno. Entonces, ¿cómo puede ser que justifiquen el bautismo a los niños? Santiago 5.16 lo usan para la justificación de la confesión a los sacerdotes. Pero la palabra dice que solo el Señor Jesucristo, en 1 de Juan 1.9, hay que confesar los pecados para perdón. En el contexto de Santiago capítulo 5.16 es confesar los unos a los otros las faltas para que no haya malos entendidos, para que estemos cuidándonos los unos a los otros. Año 593 se instaura el purgatorio por Gregorio I, el primer papa de la era moderna. Pero la palabra dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte, directo al juicio. No hay purgatorio. 787 año, veneración a los santos por Adriano I en el segundo concilio de Nicea. Pero ¿qué dice la palabra en Éxodo 25, Hechos 19:25 y el Salmo 115? Año 850 se establece por el Papa León IV el agua bendita. Año 1210 se instaura orar por los muertos por Inocencio III, guiado en Tobías 4:17 y segundo de Macabeo 12:40-46. Pero nosotros ya vemos lo que dice la Biblia en Lucas 16, del 20 al 25, en la historia de Rico y Lázaro. Vemos que el apóstol Pablo en Filipenses también dice, desearía ya estar con Cristo, que es mucho mejor, pero prefiero seguir acá por amor a la obra. ¿Por qué? Porque ya cuando Él muere, ya no iba a tener ninguna injerencia acá en la tierra. Entonces, si Él sabía, el apóstol Pablo, que estableció los fundamentos de la iglesia guiado por el Espíritu Santo, y Él sabía que después de esta vida Él ya no podía servir a la iglesia, ¿cómo puede ser entonces que estemos orando por los muertos por intercesión? Ilógico, completamente, ¿no? Eclesiastés también nombra que ya después de esta vida ya no podemos hacer más. Año 354 se establece que Jesús nace el 25 de diciembre, lo establece Julio I. Todos estos nombres son papas por si acaso. Pero nosotros vemos en Lucas 2:8 que los pastores estaban en una actitud más de verano, porque estaban durmiendo afuera cuando aparece el ángel, estaban afuera, y eso es una actitud veraniega, no del invierno, porque en diciembre Israel es invierno. Ojo con aquello. ¿Qué más tenemos? El 431, María, Madre de Dios, en el concilio de Efeso, pero la palabra en Lucas 1:32 muestra que ella es madre del Hijo de Dios. Año 709, besar pie del Papa. Esto es tomado del paganismo, pero vemos que en Hechos 10:26 el mismo Pedro rechaza esta práctica. Ojo con eso. Año 1079, el celibato papal por Bonifacio VII, pero Dios manda en Génesis 2:24 a casarse. Y vemos que Pedro era casado, Mateo 8:14, lo repito. El año 1439 se agregan 7 sacramentos para ir al cielo por Eugenio IV, pero solamente la Santa Cena y el bautizo son los únicos sacramentos ordenados por el Señor. El año 1545 los libros apócrifos son añadidos en el famoso Concilio de Trento. Pero ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? ¿Qué dice al final de Apocalipsis acerca de agregar o no agregar libros? Ojo con aquello. En 1562
se establecen las misas gregorianas por Pío IV, pero Hebreos 9:27 dice, después de esta muerte, directo al juicio. Año 1870, la infalibilidad papal por Pío IX, pero vemos en Juan que y también se dice que el Papa es Dios hablando, pero Juan 14:26 dice que solo el Espíritu Santo habla de parte del Señor. Año 1950, la Asunción de María establecida por Pío XII, pero solamente Enoc, Elías y el Señor Jesucristo fueron arrebatados o ascendieron desde la tierra al cielo. Año 1965, María Corredentora, establecido por Pablo VI, pero solamente Cristo es el Redentor. Marcos 10:45, 1 Timoteo 1:25, 1 Timoteo 2:5, perdón, Romanos 3:24. Año 1854, la Inmaculada Concepción de María por Pío IX, pero la palabra dice en Romanos 3:23, también habla de Lucas 2:22 y 24, que María tuvo más hijos. Y bueno, terrible, ¿no? Y estas cosas muchos las creamos como realidades. Muchos salimos de ahí. Yo hice con mi primera comunión, no alcancé a hacer confirmación, pero fuerte, ¿no? Bastante. Así que, amigo, ve bien tu fe católica. Pone tu fe en Jesucristo, como lo hice yo y lo hicimos muchos, de los cuales antes éramos muy católicos, muy fervientes, muy seguidores. Se puede. Hay verdad fuera de Roma. Hay salvación fuera de Roma. No todos los caminos llevan a Roma, pero sí hay un camino que lleva al cielo, y ese es Jesucristo. Amén.